Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día. Que tengan un excelente domingo, es el deseo de mi corazón. Es increíble, estamos domingo 1 de noviembre, estamos a 2 meses, 61 días de terminar el año y un año muy diferente a otros, cada año es diferente, pero este año tuvo una peculiaridad muy grande por todo lo que ha acontecido. Algunos todavía siguen batallando, experimentando diferentes cosas con lo de este virus, el coronavirus. Pero bueno, la mano del Señor nos ha sostenido. Dios siempre ha sido, es y será fiel. Él permanece fiel, dice su palabra, aunque nosotros fuéramos infieles. Y que estamos aquí siguiendo domingo a domingo estos estudios que nos permite el Señor por este tiempo hacerlos a través del internet. Es una gran bendición la tecnología, siempre y cuando sea usada para buenos fines y propósitos que dan la gloria al Señor. Gracias por estar con nosotros a través de YouTube, de Facebook, de WhatsApp. Gracias por tomar el tiempo para este servicio. Bienvenidos familia de Calvary Chapel Pachacútec, Ventanilla, y aquellas personas que nos ven de diferentes lugares de Perú y fuera de Perú. Es una bendición poder compartir con ustedes y vamos a orar para pedir al Señor que guíe este tiempo y sea para su gloria. Padre, te damos muchísimas gracias por darnos tan gran bendición de poder el día de hoy abrir las escrituras, seguir escudriñando tu palabra. Y Señor, a través de esta serie, este tópico de estudios de hombres de fe, de hombres que tú usaste para tu gloria, yo te pido que hoy al abrir las escrituras, seamos ministrados por la vida de esta mujer, de Ruth, de Noemí, de podamos ser ministrados, Señor, en gran manera. Te pido, unjas mis labios con tu Santo Espíritu, hables a nuestros corazones, Señor, y que solamente tú seas glorificado. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y estudiarla. Danos más de ti, te pedimos, para gloria y honra de tu nombre. En los méritos de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Entonces, pues, estamos el día de hoy considerando la vida de Ruth. Y al leer el libro de Ruth, 4 capítulos, realmente un libro corto, muy corto, pero al leer el libro de Ruth vamos a encontrar una historia de lealtad y amor. Eso es lo que se basa el libro de Ruth, una historia de lealtad y amor. Hemos estado viendo personajes como Abraham, como Josué, como Gedeón, Sansón, hemos hablado de Moisés y obviamente tenemos que ver este personaje, el personaje de Ruth, una mujer que nos enseña muchísimo por lo que vamos a ver, quizá no tanto el día de hoy, el siguiente estudio, pero tenemos que tomar la historia de Ruth en verdad y aprender muchísimo, no solamente de Ruth, también de Noemí, también de Boaz, que son los personajes principales de esta historia. Vamos rápidamente al versículo 1, Ruth capítulo 1, verso 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Ahora, el relato de esta historia empieza al final casi del periodo de los jueces. Hemos hablado ya varias veces que el periodo de los jueces abarca probablemente un tiempo de 400 años. Aconteció, dice ahí el verso 1, en los días que gobernaban los jueces. Estos días donde gobernaban los jueces fueron días oscuros para la nación de Israel. Dios levantó libertadores para sacar a Israel de opresión en la cual caían constantemente por apartarse de Dios. Durante estos días dice que un varón de Belén fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. La razón por la que esta familia cambió de morada fue el hambre que asolaba la tierra de Israel. La intención de esta familia probablemente fue moverse por corto tiempo de Belén a Moab. Por eso usa esta palabra morar. O sea, quizá fue solamente ir por un corto tiempo, no establecerse ahí, pero finalmente este corto tiempo se convirtió en casi 10 años o quizá un poco más. Dice aquí que este hombre se mudó porque había hambre en la tierra, había hambre en la tierra. Ahora, esto es interesante, ellos vivían en Belén, Belén significa casa de pan. Es más, Dios le dio a Abraham, le dio una promesa, le dijo que ellos morarían en una tierra donde fluye leche y miel, donde realmente serían
bendecidos. Y claro que sí lo fue así, fueron bendecidos en gran manera. Pero esta promesa también era condicional. ¿Qué es lo que pasó para que Israel dejara de producir abundante leche y miel, dejara de ser Belén esta casa de pan? Pues había algo en el pueblo. El causal de este hambre fue la desobediencia del pueblo. Fue el pecado que realmente devastó la nación de Israel. Eso sucedía en este tiempo, en esta época, el periodo de los jueces. Había hambre en la tierra. Entonces dice que un varón de Belén salió de Belén y se fue a morar a los campos de Moab. Verso 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El hambre que había en la tierra de Israel hizo que esta familia cambiara de lugar de vivir. Se refugiaron en Moab. Ahora, interesante, si queremos ver un poquito más acerca de Moab, los moabitas eran descendientes de la hija mayor de Lot a través de la relación incestuosa que hubo entre ella y su propio padre. Y a pesar de que Lot era sobrino de Abraham, escucha esto, los moabitas y los israelitas no tuvieron una buena relación tan cercana. Estos se despreciaban entre sí, había una relación chocante pues. Y durante el tiempo que estuvo en Israel, en el desierto, cuando Israel estaba en el desierto rumbo a tierra prometida, fueron las mujeres moabitas que sedujeron a los hombres de Israel, tentándolos a participar en sacrificios a sus dioses ajenos. Dice que los incitaron a fornicar. Ahora, sabemos que detrás de todo esto había un complot para llevarlos a ellos a la desobediencia, ¿no? Cuando tú lees el libro de Números puedes entender un poco más la historia. Los moabitas adoraban a un dios llamado Quemos. Ahora, este era un ídolo abominable que incluso como parte de la adoración a este ídolo, si quieres tomarlo como referencia en 2 de Reyes 3, 26, 27, vas a encontrar que como parte de su adoración, estos moabitas sacrificaban a su dios, a Quemos, a niños, en verdad, usaban sacrificios humanos. Era increíble, o sea, los moabitas hacían todo lo que los israelitas rechazaban, o al menos todo lo que Dios les dijo que no hicieran, pues. Ahora, parece increíble que esta familia busque lugar para vivir en un lugar donde definitivamente no era su lugar. Esta familia, Elimelech, aquel varón, dice el verso 2, fue a los campos de Moab, él y su familia, a un lugar donde realmente no deberían estar. Fueron a un lugar donde no era su lugar. Cuando tú estás en un lugar donde no es tu lugar, definitivamente las cosas no van a ir bien. Ya lo hemos visto en el caso de Abraham. Abraham fue a Egipto cuando hubo hambre en la tierra. No era el lugar que tenía que estar. Él no buscó el consejo de Dios para ir ahí. Y cuando estuvo ahí no le fue bien. El trato que tuvo Faraón para con él fue áspero, fue malo. En vez de testificar para bien, Abraham no hizo eso. Pues cuando no estás en el lugar correcto, las cosas no van bien. Ahora, el hecho de que Elimelech llevara a su familia a Moab nos da también la idea de lo grave que era el asunto del hambre que asolaba a la tierra de Israel. Pero vamos a ver a través de los otros versículos, pues, si Elimelech y a su familia le fue bien o no le fue bien en Moab. Vamos a considerar versos 3 al 5. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, salen de Belén a Moab porque hay una hambre, hay una hambruna en la tierra. Las cosas no están bien en Israel, consecuencia de su pecado. Pero al llegar ahí, poco tiempo, dice, murió Elimelech. Esta familia salió de Belén en busca de una vida diferente, pero rápidamente a esta familia le alcanza la tragedia. No encontraron una vida más fácil. Elimelech murió dejando a Noemí sola y también con una gran responsabilidad y una gran incertidumbre. Esto quizá rondó en la mente, en la cabeza de Noemí, y es algo que vamos a ver un poquito más adelante.
¿Qué hacer estando lejos de casa? ¿Qué es lo que tenía que hacer Noemí estando lejos de casa? Quizá esa pregunta estuvo presente en ella. ¿Qué voy a hacer? Tras la muerte de Elimelech, dice aquí el texto, que los hijos de Noemí buscaron mujeres. Ahora, pero es interesante, buscaron mujeres moabitas. Buscaron un matrimonio donde no deberían buscar. Vamos a leer lo que la ley decía para todo israelita. En Deuteronomio capítulo 7, versos 1 al 3, escucha esto, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entráis para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ella. No darás tu hijo tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Wow, o sea, Dios era claro. Mira, casarse pues con una moabita no sería visto bien jamás. Era desobediencia a Dios. Es algo que Dios había dejado claramente en las escrituras puesto ahí, y ningún hombre tenía que tomar una mujer moabita. No podían hacer eso. Quizá las circunstancias que atravesaban la familia de Noemí y sus hijos les desorientaron un poco, pero no era causal o justificable pues para hacer lo que estaban haciendo. Ahora, tomaron esposas. Kelión probablemente fue el esposo de Orfa, y Mahlón fue el esposo de Ruth. Eso lo vemos ahí. Dice que ellos se quedaron en Moab por espacio de 10 años. Quizá este tiempo no fue el tiempo que estuvieron casados, ¿ok? Probablemente no estuvieron casados tanto tiempo debido a que no tuvieron hijos, y para un matrimonio en aquel tiempo, después de tantos años, el no tener hijos no era lo correcto, y no vemos que Ruth era estéril. Más adelante la vamos a ver teniendo un bebé. Pero ahora hay algo interesante, dice que murieron también los dos, Mahlón y Kelión. Ahora, muere Elimelech, sus dos hijos, Mahlón y Kelión, se casan, toman a Orfa y a Ruth por esposa, moabitas, se están casando fuera de la voluntad de Dios. Pero es interesante que en vez de acomodarse el panorama para Noemí, las cosas se pusieron peor para ella. Ahora, no solamente era viuda, sino que sufre la pérdida de sus dos hijos. Ahora, ponte a pensar esto: 3 viudas sin hijos. El dolor en esta casa, en esta familia, era grande. El ser viuda sin hijos era considerado como una clase baja y poco privilegiada. Realmente lo que le estaba aconteciendo a Noemí eran cosas fuertes. ¿Cuál era la causa por la cual murieron sus esposos, tanto de Noemí como de Orfa y de Ruth? Bueno, no sabemos, no se nos dice, pero probablemente la hambruna tuvo mucho que ver en esta causa de la muerte de estos hombres. El panorama era poco alentador para Noemí. ¿Qué hacer estando lejos de casa? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mira versos 6 y 7. Entonces, dice el texto, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra. ¿Qué hacer estando lejos de casa? Era la pregunta. Pues Noemí hizo lo correcto. Ella se levantó, ella regresó. Algo había pasado en la vida de Noemí. Ella estaba en aflicción, ella estaba en angustia. La depresión quizá gobernaba su vida, probablemente. Mira, había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, estaba lejos de casa. Pero finalmente me encanta lo que el texto dice. Dice que se levantó. Eso es tremendo. Muchas veces las personas se pueden quedar en un estado muy
quieto cuando pasan circunstancias difíciles. Se quedan en un estado inamovible donde ya no quieren hacer absolutamente nada. Ella se levantó e iba al lugar correcto, e iba de vuelta a casa. ¿Qué hacer si estamos lejos de casa? Pues levántate y vuelve. Fue exactamente lo que hizo el hijo pródigo cuando consideras el Nuevo Testamento, y eso es exactamente lo que está haciendo Noemí. Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo. Noemí oyó lo que Jehová estaba haciendo en Israel, e inmediatamente ella tomó la decisión de volver porque ella quería ser parte de la obra que Dios estaba haciendo allí en Belén, en Israel. Ahora, dice que el texto que sus nueras comenzaron a seguirle. La decisión que tomó Noemí atrajo en primera instancia tanto a Orfa como a Ruth. Ellas escucharon, ¿sabes qué? Noemí va, pues nosotras nos vamos. Ahora, cuando nosotros estamos en la dirección correcta, escucha esto, cuando tú caminas con el Señor haciendo su voluntad, no solamente resulta en beneficio nuestro, sino también cuando nosotros estamos haciendo lo correcto bajo la voluntad de Dios, me beneficio yo y también muchos son atraídos por ese beneficio. Ruth y Orfa dijeron, wow, Noemí vuelve a su casa, Noemí va donde su Dios, vamos con ella. Verso 8 al 10. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Verso 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Wow. Ahora, hagamos algunas preguntas. ¿Hizo bien Noemí en desanimar a sus nueras? ¿Por qué dejarlas bajo la influencia de un pueblo pagano donde adoraban a dioses falsos? Tanto Orfa como Ruth habían escuchado ya del verdadero Dios. Ambas sabían la diferencia entre su Dios Quemos y el verdadero Dios. Ambas lo sabían perfectamente. Si quizá tanto Mahlón y Kelión, sus esposos de estas mujeres, no impactaron tanto la fe de estas mujeres, pero Noemí sí testificó del verdadero Dios. Noemí, a pesar de todas las cosas que estaba pasando, ella estaba testificando, escucha, número uno, de la bondad de Dios, porque ella dijo que había escuchado que Dios había visitado a su pueblo, que Dios estaba dándole bondadosamente provisión a su pueblo. Ella está testificando a Ruth y a Orfa de esto. Ella está testificando también de la misericordia de Dios con ellas. Y es interesante. Lo que quizá Noemí buscaba es que ambas, estas mujeres, puedan ejercer su propia fe. Que no se sientan simplemente obligadas a seguirla o por compasión la sigan, sino que busquen al verdadero Dios. Lo que Noemí les está diciendo, ¿sabes qué? Vuélvanse a casa, váyanse donde sus padres. Es quizá una prueba de ella hacia sus nueras, para que si deciden seguirla realmente sea por convicción y no por obligación. Eso debemos pensarlo nosotros siempre. En el cristianismo muchas veces nosotros queremos empujar a otros a que nos sigan o jalarles para que vengan en la dirección que nosotros estamos. No fuerces a nadie a seguirte. A través de tu vida, busca que otros en verdad ansíen a quien tú sigues, al verdadero Dios. Nunca fuerces a nadie, nunca. Las cosas forzadas nunca funcionan, en verdad. Tenemos que considerar eso. Las nueras le dijeron a Noemí, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Es interesante. Noemí abrió su corazón a sus nueras, les deseó lo mejor para sus vidas. Noemí deseó que tuvieran un nuevo matrimonio y que experimentaran en el matrimonio lo que realmente es un verdadero matrimonio. Si viste ahí, el verso 9 dice, Noemí les dice a sus nueras, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Noemí está abriendo su corazón hacia sus nueras y les dice, mira, esto es lo que es un matrimonio. El matrimonio es el lugar donde debe ser un lecho de descanso.
Eso es lo que está expresando. La pareja en el matrimonio debe anhelar fuertemente estar lo más juntos posibles. Eso es lo que debería pasar. Tristemente eso no está sucediendo. En vez que el matrimonio sea el lugar de descanso donde ambos experimentan comprensión, ternura, amor, comunicación, pasión, se ha convertido en un campo de batalla, donde ambos cada vez se alejan más y los ataques del uno hacia el otro se hacen más fuertes. Noemí le está deseando a sus nueras, ¿sabes qué? Vuélvanse a su casa, cásense, experimenten el matrimonio en una manera maravillosa. Pero el consejo que da Noemí a Ruth y a Orfa es un consejo para nosotros también. El matrimonio es un lecho de descanso. Tristemente no es así como lo acabo de decir. Pero te digo algo de todo corazón. Si tu matrimonio no es un lugar de descanso, si nuestro matrimonio no es el lugar de descanso que debería de ser, identifica qué es lo que está pasando y busca la solución. Obviamente esta solución no está en ti, no está en la psicología, no está en los libros. Esa solución está en Dios, en buscar de Él y su palabra. No busques fuera de Él. Finalmente Noemí dice, besó a sus nueras y lloraron, pero ellas decidieron enrumbar, ir con ella. Ellas decidieron continuar el viaje con su suegra. Ellas le dicen a Noemí, ciertamente iremos contigo. Versos 11 al 13. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pudieran ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Wow. Ahora, vamos a rescatar algunas cosas. La relación de Noemí con sus nueras era muy buena. Era una relación increíble. Noemí las amaba como a sus hijas. Ella trataba a sus nueras con amor. Ella les dice en 3 ocasiones aquí, hijas mías. Hijas mías. Esto, en verdad, no es el punto a hablar del matrimonio en esta historia ahorita, pero sale mucho. Ese debería ser el trato de una suegra hacia su nuera. Esto debería suceder siempre. En la actualidad, en muchas familias, esto no sucede así. Ruth y Orfa, escucha, querían permanecer al lado de Noemí. Obviamente porque se sentían amadas. Si tú sientes amor por alguien, si sientes amado o amada por alguien, obviamente tú jamás quieres despegarte de ese alguien. Tú quieres estar ahí lo más cerca posible. Y eso sucedía con Ruth y Orfa. Ellas querían quedarse ahí. Ellas no querían moverse de ahí. Pero Noemí tenía una gran lucha también. Noemí sentía como si la mano del Señor estuviera en contra de ella. Ella está diciendo, la mano de Jehová ha salido contra mí. Esta familia fue a Moab en busca de algo diferente y ahora solo quedaba Noemí. Y Noemí, que tuvo que enfrentar en Moab cosas difíciles como enterrar a su esposo, a sus 2 hijos, ella sentía así. Ella sentía que la mano de Dios estaba en contra de ella. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión nos hemos sentido como Noemí? En verdad, cuando vienen las pruebas, cuando experimentamos tragedia, podemos asumir, tal cual Noemí, que la mano del Señor está en contra nuestra. Rápidamente pueden venir esos pensamientos hacia nosotros, pero Noemí no sabía lo que venía más adelante. Noemí amaba a sus nueras y quizá ella asumía esto. ¿Por qué sus nueras deberían experimentar o sufrir a causa de ella la disciplina de Dios también en sus vidas? Noemí amaba mucho a sus suegras y no quería que ellas sufrieran. Noemí consideraba quizá que Dios la estaba disciplinando y por eso estaba experimentando tantas cosas difíciles. Una pregunta, formulémonos esto. ¿Amaba Noemí a Dios? Obviamente la respuesta es sí. Noemí amaba y conocía muchísimo a Dios. Lo primero que ella sabía era que el Dios de Israel era Jehová.
Ella sabía eso. Ella sabía que este Dios era un Dios bondadoso, que era un Dios lleno de misericordia. Y aunque Noemí sentía que la mano de Dios estaba en contra de ella volvía a su tierra, volvía a su Dios. Noemí no estaba molesta con Dios. Escucha, ella estaba pasando muchas cosas difíciles, pero Noemí no estaba molesta con Dios. Noemí sabía que el Señor estaba en control sobre todas las circunstancias. Había algo que Noemí no podía ver. Noemí no podía ver que pronto todo esto adverso obraría para bien en su vida, lo que dice Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, si las cosas no marchan como tú quisieras, no te angusties, no te desesperes, no tomes caminos equívocos, no vayas en la dirección incorrecta. Haz como Noemí, vuelve al camino, vuelve con Dios, vuelve al verdadero camino. Y verás como ese panorama sombrío pronto se convertirá en un día tan radiante con muchísima bendición. Eso sucedió en Noemí y lo vamos a seguir viendo. Verso 14 dice, y alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth y Orfa amaban a Noemí, lo hemos dicho ya. Y una vez más lloraron. Ellas estaban conmovidas, pero era el tiempo de tomar una decisión. Había que tomar una decisión. Noemí les había dicho, ¿sabes qué? Vuélvanse a su casa, vuélvanse a la casa de su madre, cásense, experimenten el matrimonio, quédense por allá, ¿ok? Probablemente probando su fe, obviamente, tratando de que se queden por allá, o que quizá el corazón de Noemí era, Dios me está disciplinando y yo no quiero que ustedes pasen lo que yo estoy pasando. No sabemos cuál era el motivo, ¿ok? Pero aquí en el verso 14 dice que Orfa se queda en Moab. ¿Amaba Orfa a Noemí? Bueno, lo había expresado. Orfa se quedó en Moab. Aunque amaba a su suegra, no continuó con ella. El nombre de Orfa significa terca. Ahora, Noemí había testificado ya acerca del verdadero Dios, de su bondad, de su misericordia, de que había visitado a Israel. Entonces Orfa había escuchado mucho de Dios. Y ella, ok, sí, claro, sí, es bueno y todo. Pero al tiempo de tomar una decisión, Orfa hizo honor a su nombre, fue terca. Sabiendo qué es lo que tenía que hacer, no lo hizo. Ella pudo continuar con Noemí, mas decidió quedarse en el lugar donde no debía quedarse. Entonces, abandonó a su nuera. Escucha, muchas veces nosotros manifestamos sentimientos cristianos, pero al tomar decisiones, esas decisiones no son las correctas. No solamente se trata de sentir, sino de actuar. Eso es muy importante. Recuerda esto, no solamente se trata de sentir, sino de actuar. Dios no solamente sintió amor por nosotros, Él actuó. Él no dijo desde el cielo, ay, cuánto siento que los amo. Él manifestó su amor. ¿Cómo? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él sabía qué es lo que necesitamos y lo hizo, envió a su Hijo. Orfa pudo tomar la misma decisión que Ruth. Dice que Ruth se quedó con ella. Ruth manifestó su amor hacia Noemí quedándose con ella. Orfa significa terca, Ruth significa amistad. Y la amistad que había entre Noemí y Ruth era una amistad excelente. Es más, Ruth era una excelente amiga hacia su suegra. Y mostró esa amistad, mostró esa lealtad quedándose con ella. Ruth se quedó. Verso 15 dice, y Noemí dijo, he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Noemí la está invitando una vez más a Ruth a quedarse. Quizá Noemí no sentía que era la mejor opción que Ruth fuera con ella de vuelta a casa. Dos viudas, una de ellas extranjera, Ruth, podría ser un error, o quizá una vez más Noemí estaba probando su fe. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero Noemí la está prácticamente desanimando a Ruth. Le dice, ¿sabes qué? Quédate. Consideremos la respuesta de Ruth, versos 16 al 18. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada.
Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Verso 18. Y viendo Noemí que estaba resuelta en ir con ella, no dijo más. Ruth, escucha esto, expresó una firme respuesta de quedarse con Noemí. El amor que sentía hacia su suegra era sincero. Ruth manifestó verdadera devoción hacia el Dios de Noemí. Es más, Ruth estaba convencida que haría de Dios su Dios. Ella le dijo, tu Dios será mi Dios. ¿Cuán importante es hacer de Dios nuestro Dios personal? Nunca, escucha esto, nunca sigas a Dios porque es el Dios de tus padres. Nunca sigas a Dios porque fue el Dios de tus abuelitos o es el Dios de tu esposo, de tu mejor amigo. No sigas a Dios con esa convicción. Sigue a Dios con la misma convicción que tuvo Ruth. Ruth le dijo claramente a Noemí, tu Dios será mi Dios. Ruth lo que está haciendo es profesando verdadera fe. Escucha, Ruth abandonó sus dioses, Ruth dejó sus raíces, Ruth dejó absolutamente todo. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa que está registrada en las Escrituras para aquellas personas que hacen lo que está haciendo Ruth? La promesa es esta. Mateo 19:29 dice que cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, mujer, madre, hijos, tierras por su nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ruth dejó muchísimo en Moab, pero lo que dejó dando pasos de fe al seguir a su nuera, pero sobre todo tratando más de conocer a Dios, al dejar todo, Dios le añadió muchísimo más, muchísimo más. Esto nos debe llevar a hacernos una pregunta en este instante. ¿Hay algo que tenemos que dejar? Escucha, Ruth dejó todo. Noemí le está insistiendo a Ruth una y otra vez. ¿Sabes qué? Vuélvanse a su casa. Sigue a Orfa. Mira, ¿ves? Tu cuñada se fue, tú síguela. Y Noemí está muy resuelta en su decisión. ¿Sabes qué? Yo te sigo. Yo te sigo. Yo voy a dejar todo en Moab. ¿Hay algo que tenemos que dejar? ¿Qué es eso que tenemos que dejar? ¿Te cuesta dejarlo? A Ruth no le costó. Ruth dio pasos de fe. Ruth le está diciendo a su suegra, donde quiera que viviereis, viviré. Ruth cambió de dirección. Esa era la mejor decisión. Cuando ibas por un camino, pero sabes que no es el mejor, cambias por el correcto, vas en la dirección correcta, déjame decirte, esa es la mejor decisión. Ruth no se arrepentiría de haber tomado esa decisión. Jamás. Y dice el verso 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, no dijo más. La decisión de Ruth fue tan firme que Noemí ya no siguió tratando de desanimarla. Sus almas, sus destinos estaban unidos por una amistad y una fe común. Es interesante. Veamos versos 19 al 21 y podemos poner algo ahí. De regreso a casa. De regreso a casa. Verso 19 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí y Ruth regresaron a Belén. Era un largo camino de regreso a casa. Quizá esto fue muy bien aprovechado probablemente por Ruth para conocer más del verdadero Dios, quizá para preguntarle a Noemí cosas acerca de su nuevo pueblo. No sabemos cuál fue la conversación, pero probablemente incluyó muchísimo de esto. Cuando llegaron a Belén, es interesante notar que dice aquí el texto, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Ahora, la ciudad conocía, todos los habitantes de ahí conocían a Noemí. Belén no era muy grande, era pequeño, y todos decían, oh, aquí está Noemí, ¿no es esta Noemí? Noemí significa agradable. El significado de este nombre es lindo, agradable. Pero Noemí responde a todos y le dice, ¿sabes qué? No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Ahora, Mara significa amarga. Cuando Noemí regresa a casa, todos están conmovidos.
Sentían que esta mujer regresaba después de tanto tiempo y, y sentían tan conmovidos. Wow, aquí está Noemí. No cabe duda que Noemí fue muy amada. Noemí era una mujer agradable pues ahí cuando estuvo con su esposo años atrás, y la gente la reconocía. Mira, ahí está Noemí, bienvenida a casa. Y Noemí tajantemente le dice, ¿sabes qué? No me llames más así. Ahora llámeme Mara. Estoy en amargura. Ella les dijo a los de la ciudad que en gran amargura, escucha, había sido puesta. Noemí no se está quejando con Dios. Nunca fue una queja contra Dios. Noemí comprendía, sabía exactamente la soberanía de Dios. Noemí nunca abandonó su fe. A pesar de las circunstancias difíciles que ella le tocó atravesar, a pesar de cómo se sentía, ella estaba en amargura, estaba en aflicción de corazón. Obviamente no tenía a su esposo, no tenía a sus hijos, las cosas estaban difíciles en su hogar, pero ella no había abandonado su fe. No importa las circunstancias que estén pasando alrededor tuya, nunca dudes de la fidelidad de Dios. Y termina este capítulo diciendo, el verso 22, así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Volvió Noemí. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué tenía que hacer Noemí cuando muere Elimelech, Maglón, Cheleón? Noemí tenía que hacer algo. Tenía que hacer lo que hizo desde el verso 6. Se levantó y regresó. Y aquí el verso final del capítulo 1 dice, así volvió. Noemí, escucha esto, ahora está en el lugar correcto. Y cuando estás en el lugar correcto, cuando estás donde Dios te quiere, aunque hayan ciertas pruebas, siempre habrá bendición. Este capítulo 1 nos muestra el inicio, un inicio trágico, realmente trágico. Una mujer que pierde todo. Pero ellos están en el lugar donde no deberían estar. Muchos pueden decir, sí, pero fueron a Moab y de ahí viene Ruth y hay una historia apasionante. Sí, esa es la soberanía de Dios. Dios tiene un plan perfecto siempre. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos que experimentar o experimentaremos cosas difíciles cuando estamos en el lugar equívoco. Pero cuando volvemos al lugar correcto, cuando estamos donde Dios nos quiere, las cosas son muy diferentes. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Estoy donde Dios me quiere? ¿O sabes que estás en el lugar incorrecto, pero te cuesta dejar ese lugar? Mira lo que le pasó con Ruth. Ruth dejó todo, absolutamente todo. Y la promesa en el Evangelio de Mateo es, si dejas todo, 100 veces más te será añadido. Obviamente, deja lo que no conviene y ve en pos de lo que realmente conviene. La obediencia total a Dios siempre trae bendición extrema. Padre, gracias por mostrarnos el inicio de este capítulo 1 del libro de Ruth. Una historia de lealtad y amor. Una mujer que decidió ser fiel a su nuera. Así fue Ruth. Y vamos a ver mucho más de esto si tú nos permites la siguiente semana. Gracias por mostrarnos la lealtad, el amor. Gracias porque tú también manifestaste amor para nosotros. No solamente lo sentiste, lo mostraste a través de tu Hijo. Y lo sigues mostrando día a día en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles como lo fue Ruth hacia Noemí. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Y si hemos sido infieles, que lo reconocemos que somos, ayúdanos a estar en el camino correcto. Si hay alguien que está lejos de casa, ayúdale a volver a casa, Señor. Que este capítulo haya ministrado nuestras vidas y podamos seguir aferrándonos a ti, conociendo el verdadero Dios. Gracias, Padre. A ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, familia en Cristo. Que el Señor siga haciendo una obra perfecta en cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.